Hola amados, ¿cómo están? Estamos otra vez juntos para compartir una nueva perlita bíblica. Y en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes o hablar sobre la diferencia entre recibir y obtener. Bien, ¿cómo es esto? La mayoría de nosotros estamos acostumbrados, o sea, estamos o en una o en otra vertiente, ¿no es cierto? O estamos los cristianos, habemos, mejor dicho, los cristianos que todo es recibir, 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 y está también el otro tipo de creyentes, que a lo mejor estás vos incluido en este tipo, en alguno de los dos debes estar, que todo lo tienen que obtener con grandes sacrificios, con grandes luchas y a veces sin llegar a lograr ni siquiera nada de lo que están necesitando o, qué sé yo, obtener grandes logros, cumplir un sueño, eh, saber que Dios es fiel y que su palabra dice que lo que le pedimos en el nombre de Jesús, Él nos lo va a dar. Pero no obstante, muchos de nosotros, y a lo mejor por eso te decía, a lo mejor sos vos uno de esos creyentes, cristianos, que tal vez porque nos han enseñado un evangelio demasiado riguroso, nos han enseñado o han enfatizado, no por mal, sino porque la gente que nos ha enseñado es porque ellos también lo han aprendido así, pero han enfatizado solo una parte del Evangelio de Jesucristo. Y lo importante es que nosotros no enfaticemos solamente una parte, sino que vivamos plenamente todo el Evangelio completo, todo el consejo de Dios. Es muy peligroso irnos a los extremos, a las puntas, a los lugares donde o un lado o el otro. Tenemos que buscar algunos grises, no solamente blanco y negro, sí. A veces somos demasiado extremistas. Yo misma lo he sido muchas veces. En principio conmigo misma. Y me he encontrado en esta situación de lo que yo te quiero compartir hoy. Porque en realidad Dios, nuestro Dios, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Verdad que sí? Bueno, todos nosotros conocemos al Dios de Abraham, ¿verdad? Porque por él hemos venido. Él nos ha traído a su Hijo, nos ha dado la fe para poder creer. Y bueno, hay tantas cosas que podríamos enumerar. Pero resulta que también conocemos algunas veces por experiencia propia, o porque nos han contado, o porque hemos visto, o porque hemos escuchado testimonios de el Dios de Jacob, el Dios que obra en tu vida, el Dios que te disciplina, el Dios que te quebranta, el Dios que te quita cosas. Y el Dios de Isaac es como que mucho no lo conocemos. Y yo creo que Dios quiere que conozcamos también al Dios de Isaac, porque tanto, o sea, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo creo que son tres estadios de la vida espiritual de cualquier cristiano. Todos los cristianos, cuando venimos a Dios por medio de Jesucristo, comenzamos una carrera, comenzamos a crecer, comenzamos, ¿no es cierto?, a conocer de Dios, y son tantas las cosas que realmente tenemos que aprender, y tanto el alimento que realmente tenemos que recibir. Y muchas veces, como te decía, recibimos solamente una parte de la enseñanza y miramos solamente un lado de la montaña. Y si nosotros nos colocamos del otro lado de la montaña, tal vez vamos a ver otras aristas y vamos a ver otro paisaje, y también va a ser hermoso o no tanto, pero vienen a ser partes o lados o aristas de la misma montaña o del mismo lugar que nosotros estamos tratando de ver, de discernir. Y así es la vida. Así es la vida normal, natural, ¿no es cierto? Un bebé nace, comienzan a enseñarle, a educarlo, y pasa por ciertos estadios y por cosas.
y se cae y se levanta y aprende y se alimenta de una u otra cosa para estar bien nutrido, bien alimentado, fortalecido, y así espiritualmente tiene que ser con los hijos de Dios. Por eso, si vos sos un hijo de Dios, que ya venís de larga data caminando con Cristo, a lo mejor lo que yo te voy a decir lo sabes absolutamente y nada es nuevo. Bueno, si lo querés escuchar, te invito a que lo hagas, pero a lo mejor hay personas que les va a venir muy bien esto que voy a decir, porque es interesante saber, para no sentirnos mal, para no decaernos, para no deprimirnos, para no desilusionarnos con Cristo, que las tres posiciones deben ser conocidas por todo hijo de Dios. Por eso te decía qué interesante conocer al Dios de Isaac. Por ejemplo, yo quiero decirte, o leerte, mejor dicho, aquí en Génesis capítulo 25, el texto 5 dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Entonces, vemos que la prosperidad de Isaac no dependía de él, pues le vino de Abraham, del Padre, ¿verdad? Y así también nuestro Isaac celestial, es decir, Cristo Jesús, recibió absolutamente todo del Padre. Dios le entregó todo. Leemos en Filipenses 2 que Dios le dio un nombre que es sobre todo otro nombre, le entregó todo juicio al Hijo, todo está en manos de nuestro Isaac celestial. Entonces, para avanzar como cristianos, tenemos que conocer no solo al Dios de Abraham, no solo al Padre que nos llama, sino al Hijo, a nuestro Isaac celestial, ¿no es cierto? Tenemos que aprender, esto quiere decir, a recibir. Por eso yo quería o quise ponerle el título a esta perlita, la diferencia entre recibir y obtener. Porque repito, a veces estamos acostumbrados solamente a obtener, a ganar las cosas, a esa lucha continua, esa lucha encarnecida, ¿no es cierto? Por tantas cosas. Lucha con el enemigo del alma, con Satanás, el diablo. Lucha con nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia, esa naturaleza que aunque estamos en Cristo todavía está en nosotros. La llevamos, la cargamos. Entonces es una lucha tan grande que a veces tenemos, mis amados, con las tentaciones, con la concupiscencia, con el enemigo, con las personas que también el diablo usa, ¿no es cierto?, para hacernos poner mal. Entonces, lo interesante es, mis amados, que nosotros entendamos que tenemos que aprender a recibir de parte de Dios, ¿no es cierto? El apóstol Pablo tuvo que aprender esto también. Miren que el apóstol Pablo, lo máximo, ¿no es cierto? Como decimos siempre, el que fue al tercer cielo, al cual Dios le reveló tantas cosas, pero también él tuvo que, como nosotros, aprender a recibir, porque estaba acostumbrado solo a obtener, ¿no es cierto? Y para obtener cosas tiene que haber un trabajo, una lucha, circunstancias que, bueno, a veces nos cuestan demasiadas cosas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a conocer al Dios de Isaac, ya no diremos, como dijo una vez el apóstol Pablo, porque él también tuvo que aprender a conocer esta parte de Dios. Te decía, ya no vamos a decir, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto está en el libro de Romanos capítulo 7. Entonces, la persona descrita acá, en el capítulo 7 de Romanos, estaba dispuesta a hacer el bien, como a lo mejor vos o yo, pero
tenía ese gran deseo de ser buena, estaba tratando de lograrlo, pero no lo conseguía por sus propios medios, ¿no es cierto? Lo quería lograr. Y no se daba cuenta y no veía que Dios podía librarlo. Ni tampoco se daba cuenta ni se percataba de que todo está en Cristo. No veía las riquezas que Dios había preparado en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que no comprendía este cristiano? No comprendía el secreto de la victoria, no comprendía el secreto de la victoria, esa victoria que Pablo pudo entender cuando dijo, en Cristo estoy completo, en Cristo estoy completo. Qué hermoso, ¿verdad? Aún la victoria que estamos esperando nosotros en muchas áreas de nuestra vida, a lo mejor no necesitamos esforzarnos tanto, mis amados, día tras día para obtenerla, porque tenemos que aprender, como te decía, a recibir de parte de Dios, y eso se hace por la fe. Y vos dirás, ¿cómo hago? Bueno, lo decimos hasta el cansancio, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, la palabra rema de Dios. ¿Y cómo consigo el rema de Dios? Bueno, buscando a Dios, acercándome a Él cada día. No puedo pretender que Dios me dé un rema, mis amados. Te lo puede dar de repente porque Él es Dios y hace como quiere. Pero si yo estoy buscando una palabra poderosa, una palabra rema, una palabra de fe, una palabra que produzca un resultado en mi vida, conmigo, a través mío, no puedo pretender recibirla. Repito, puede ser que sí, pero si voy una vez por semana a la congregación, escucho una prédica y hoy no recibí nada. No, cada día tenemos que buscar a Dios en oración, en lectura de la palabra, porque a veces cuando estamos leyendo la Biblia es ahí donde salta esa palabra poderosa, rema, y se hace viva para nosotros. Y comprendemos que Dios realmente, como dice Primera de Pedro, nos ha dado grandes y fieles promesas. Pero a veces esas grandes y fieles promesas nosotros creemos que son para otras personas, porque a nosotros nunca nos sucede lo que queremos que nos suceda, o nunca en realidad podemos conseguir eso que pensamos que Dios tendría que dárnoslo, porque nosotros lo anhelamos, porque buscamos y preguntamos y sabemos que no hay nada que esté fuera del orden de Dios, que es su voluntad, de repente algo que estamos pidiendo, pero no lo recibimos. Entonces, Dios quiere, mis amados, que nosotros escapemos de la corrupción, porque así dice la palabra ahí en 2 Pedro 1:4, dice que Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, como te decía recién, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción, Entonces, la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿no es cierto?, dice ahí la palabra. ¿Estamos nosotros entre los cristianos que han notado estas palabras, que hemos leído este pasaje, dándonos cuenta de lo que dice? Acá dice, no que tenés que escapar, no que tenés que luchar a brazo partido con ayuno y oración para poder escapar. Está bueno que ores y está bueno que ayunes, porque eso te va a llevar a lugares de espiritualidad más avanzada. Pero es una cosa que ya Dios lo hizo. Y eso es lo que tenemos que nosotros aprender en este tiempo, a recibir lo que Dios nos ha otorgado. Esta es la perlita que yo quiero que te quede claro en este video que estoy grabando, que nosotros tenemos que aprender a recibir, no solamente a obtener por nuestro propio esfuerzo y por nuestras propias luchas. Entonces, qué maravillosas son estas palabras que te acabo de leer en segunda de Pedro. Dije primera de Pedro, creo. Segunda de Pedro 1:4.
que habiendo escapado, esto nos quiere decir que Dios no nos pide que nosotros escapemos, que nos esforcemos por escapar, porque la expresión dice habiendo escapado. Quiere decir que el escape es un hecho, es un hecho. O hay un programa de televisión que suelen pasar aquí en mi ciudad, Escape Perfecto. Y yo creo que sí, que este escape es un escape perfecto. Ya está hecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recibir. Recibir. Eso es lo que significa Isaac. Entonces, cuando estamos en la debida posición de hijos y herederos con Cristo, entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué nos queda por hacer? Recibir, amados míos, todo aquello que nos pertenece. Todo aquello que nos pertenece. Y ya quitar de nosotros esa mentalidad de esclavitud, esa mentalidad de lucha y de pelea que en determinadas ocasiones y momentos vamos a tener que utilizar y vamos a tener que poner en práctica, pero no para todo. No es porque si no, vemos que la gente que ha aprendido esto, que se le ha enseñado solo una parte del Evangelio, se cansa de pelear, se cansa de luchar, se cansa de fracasar, porque convengamos, mis amados, que los que luchamos con nuestras fuerzas, fracasamos las más de las veces y caemos en las tentaciones y nos volvemos a levantar y volvemos a hacerle un voto a Dios a lo mejor, o si no lo hacemos por lo menos dentro de nuestro, decimos, esto no me tiene que pasar más, tengo que hacer de tal manera que pueda vivir una vida más santificada. Y bueno, cuántas cosas y cuánto nos esforzamos por hacer lo que Dios quiere que hagamos, o por no hacer lo que Dios no quiere que hagamos, ¿verdad? A lo mejor te pasa a vos que me estás escuchando. Claro que sí, nos ha pasado a todos, pero qué bueno que es cuando Dios nos da luz y nos muestra que en Cristo estamos completos y que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y toda la revelación. Es ahí cuando, mis amados, comenzamos a disfrutar la gracia de Dios. ¡Qué hermoso! Si no, nos vamos a convertir en cristianos que toda una vida vamos a estar luchando y luchando en nuestras fuerzas y tratando de conseguir o de completar cosas, ¿no es cierto? Querer ser santos, querer ser aceptos delante de Dios, querer esto, querer lo otro. Entonces, obramos movidos por nuestra propia vida. Y lo que nosotros tenemos que hacer es dejar que sea Dios el que se mueva a través de nosotros. Y vamos a ver que se hace en muchas ocasiones. Hay veces que no, hay veces que tenemos que pelear, luchar, interceder, como siempre decimos, orar, ayunar, ponernos de acuerdo con alguien, ¿verdad? Esa palabra acuerdo tan hermosa que hace que viene del vocablo cor, que quiere decir corazón, y de la palabra que traduce sinfonía, es decir, ponernos de acuerdo con Cristo, con el Espíritu Santo, con nuestro Padre, y ponernos de acuerdo con los hermanos en Cristo, con el cuerpo de Cristo. A veces tenemos que ponernos de acuerdo aún con nosotros mismos. Hay cristianos o hay personas que están en desacuerdo consigo mismos. Pero bueno, ¿cuál sería entonces el significado del Dios de Isaac? ¿Cuál sería el significado del Dios de Isaac? El Dios de Isaac significa que todas las exigencias y normas que Dios nos pide, Él mismo las cumple en nosotros. Él mismo las cumple en nosotros. El Dios de Abraham es el Dios que establece la norma para el vaso, ¿no es cierto? Mientras que el Dios de Isaac provee por medio de su Hijo todo lo que necesitamos. Pero bueno, como te decía, son partes de la vida cristiana, de la vida espiritual. También en algún momento tendremos que conocer al Dios de Jacob.
Jacob era una persona astuta, sagaz, pero conocía a Dios, porque Dios había hecho una obra hermosa en su vida, una obra de disciplina y quebrantamiento. Son obras diferentes, pero son no que Dios va a tratar a un cristiano como el Dios de Abraham, a otro cristiano como el Dios de Isaac y a otro cristiano como el Dios de Jacob, ¿no? Porque a veces escuchamos cristianos que se congregan en esos lugares donde le enseñan solamente la parte del Dios de Isaac. Recibir, 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 recibir y nunca dar, nunca rendirse, nunca disciplina, nunca quebrantamiento, nunca dolor. Todo es el país de las maravillas. Y de hecho, si lo queremos nombrar de esa manera, claro que es el país de las maravillas. Pero no nos olvidemos que vivimos en un mundo caído y que está bajo el maligno. Lo dijo Jesús, no lo digo yo, y lo comprobamos si vemos cómo está este mundo. Entonces, mis amados, debemos conocer todas las facetas para poder crecer y para poder ser cristianos completos. Conocer al Dios de Abraham, conocer al Dios de Isaac, del cual te he hablado hoy. Aprender a recibir, no solamente a obtener, pero también en algún momento tal vez tengamos que conocer al Dios de Jacob. Isaac es la vida que vence. Jacob es la vida natural quebrantada. Tenemos que tener como cristianos una visión delante de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra visión? Como la de Abraham. Tenemos que tener también una vida como la de Isaac y un quebrantamiento como el de Jacob. Todo esto tenemos que nosotros aprender, vivir y vamos a ir creciendo, vamos a ser libres de muchas cosas que hoy tal vez no lo somos porque estamos en la lucha encarnecida de conseguir cosas para Dios, logros para agradar a Dios. Y sabes, amado, y con esto quiero terminar, nada de lo que nosotros hagamos en nuestras propias fuerzas e ideas va a ser algo que le va a agradar a Dios. Todo lo que le puede agradar a Dios es lo que salió del trono y fue puesto en nuestro corazón. Todo debe salir de Él. Él lo va a poner en nosotros porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. Pero bueno, es hermoso que conozcamos todas las facetas, porque Dios es un Dios multifacético, pero una seguridad tenemos, que Él siempre, absolutamente siempre, nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Dios te bendiga y si sos un cristiano que solamente conoces al Dios de Jacob, el Dios de la disciplina, el Dios del quebrantamiento, el Dios del sufrimiento, el Dios de que todo me cuesta tanto, Dios quiere hoy que comiences a conocer también al Dios de Isaac, el Dios que todo lo provee a través de su Hijo amado. Dios bendiga tu vida. Nos volvemos a encontrar prontito en el próximo video.